Hola compañeros, espero que estén muy bien y hoy les vengo a exponer sobre el tema. Me tocó desarrollar mi trabajo parcial, publicidad en redes sociales. En esa ocasión fue orientado hacia la publicidad política en redes sociales, pero esta vez vamos a hablar de publicidad en términos generales y pues al final les compartiré el enlace de mi trabajo por si alguien quiere profundizar en esta temática. Entonces vamos a empezar y vamos a empezar hablando de este tema que es muy importante en todo lo que tiene que ver con comunicación digital, con desarrollo de estrategias y de marketing en redes sociales y en internet, y sobre todo para nuestra formación como futuros periodistas y comunicadores sociales. Entonces, arranquemos. Antes que nada, pues les pido estén muy concentrados para que puedan pues, desarrollar como el hilo de esta exposición y puedan entender todo lo que les voy a presentar. Entonces, antes de empezar, vamos a hablar sobre la publicidad en la web 2.0, ¿cierto? Porque la publicidad se enmarca dentro de ese ecosistema que es la web, dentro de ese cambio de paradigma en el que se pasa de los medios tradicionales a la Internet. Entonces hay que empezar hablando desde este lugar y hay que señalar algunos aspectos que son bastante importantes. Lo primero es establecer cuál es la relación entre el marketing y la publicidad. Entonces, en primer lugar, el marketing es un conjunto de estrategias comerciales que se desarrollan para vender un producto, para más bien estimular la demanda de un producto. En cambio, la publicidad pues son anuncios pagados, en este caso en redes sociales, pues para que la gente acceda o compre ese producto, ¿cierto? Entonces el marketing digital es un aspecto global y ya la publicidad es una de las acciones dentro de todo ese panorama. Ese aspecto es muy importante y me lo decía el experto con el que hablé, Miguel Jaramillo Luján, quien afirmaba que no es importante solamente la publicidad en redes sociales, en ese caso para campañas políticas, pero esto aplica para todo, sino que en realidad es muy importante toda una estrategia complementaria en lo digital, ¿cierto? Entonces está el ámbito del SEO, que ya lo hemos visto, está el social listening, que el profesor también nos lo ha explicado, está en todo lo que tiene que ver con los informes de redes sociales, ¿cierto? Entonces todos esos aspectos son fundamentales pues para todo lo que tiene que ver con el marketing digital y la publicidad es solamente una acción que se acompaña del resto de las acciones, ¿cierto? Y ahora dentro de este paradigma de la web 2.0, el marketing, la publicidad, pues no solamente se enfoca con el objetivo de generar ventas de un producto, sino que también se trata de despertar una parte emocional en el consumidor. Y esto pues nos lo comparte este autor, ¿cierto? Entonces, pues es muy importante. Ya no se apela solamente como al objetivo de vender, sino a la parte emocional. En ese sentido, dentro de la web 2.0 hay varios aspectos. El primero es que hay nuevas formas de llegar a los consumidores. El segundo es que hay diseños más elaborados, ¿cierto? Vemos que hay una arquitectura diferente, una forma de disponer de forma innovadora la información, requiere pues, de saber de diseño, conocer de diseño, y también hay una multiplicidad de formatos, entonces no solamente llegamos por una imagen, algo visual, sino también algo audiovisual, está el video, pero también está el texto, porque entonces podemos enlazar una publicación en un sitio web, está el blog, ¿cierto? Que también es un tipo de publicidad en internet, entonces vemos que hay muchos formatos que pueden ser utilizados tanto en el marketing digital como en la publicidad en redes sociales. Entonces vamos a hablar, antes de entrar en materia puntualmente, sobre los diferentes tipos de publicidad que hay en Internet, ¿cierto? Porque es muy importante conocerlos, porque es muy importante pues saber cuáles hay para saber si de verdad las redes sociales pues son ese mecanismo más oportuno. Entonces el primero es la publicidad en buscadores, que ya lo hemos mencionado anteriormente en el semestre, que tiene que ver con el Search Engine Marketing y es el posicionamiento a través de la publicidad en Google, como lo podemos ver acá. Entonces se busca el término zapatos y vemos que hay unas páginas que han pagado a Google para aparecer en primer lugar, por ejemplo Adidas, por ejemplo Napa. Entonces este es un ejemplo de publicidad en buscadores. La siguiente son los banners, que digamos es una de las más antiguas, en la que estás en un sitio web y de repente te aparece pues un diseño con todo
desde toda la página, ¿cierto? Y el objetivo de este principalmente es generar clics, es que la gente vaya y vaya a ver esa publicidad y vaya a ver de qué se trata, ¿cierto? Entonces, este es su principal objetivo. Tenemos el email marketing, en el cual pues se envía información personalizada como cada uno de los suscriptores de este correo, y ahí por lo general se envían promociones o descuentos a los cuales acceder, y pues de una u otra manera hay que tratar de generar valor al usuario para que continúe la suscripción y de pronto no vaya a cancelarla. Tenemos el pop-up, que es cuando de repente estamos en un sitio web. Por ejemplo, aquí yo estaba en Noticias Caracol y pum, se me sale un pantallazo en el cual pues están anunciando una publicidad de Jumbo, de supermercado Jumbo. Entonces aquí vemos otra en el que aparece este anuncio, y pues la idea también es que uno le dé clic y vaya a ver qué es lo que están promocionando. Tenemos la publicidad en video, por lo general en Vimeo o en YouTube, y sobre esta vamos a profundizar más adelante en la exposición. También tenemos publicidad en blogs, que digamos es una forma más sutil de, de dar la publicidad, y también digamos un poco más encubierta, ¿cierto? Porque no es solamente como la promoción o anunciar algo, sino que es desarrollar también toda una idea y todo un artículo a raíz pues de una publicidad, ya sea de una marca, en este caso pues de un restaurante, y hay blogs que se dedican exclusivamente a esto, a la publicidad a través de este sistema. Y por último tenemos la publicidad en redes sociales, que es sobre lo que vamos a hablar hoy, y pues vamos a analizar diferentes aspectos y ya vamos a profundizar pues en cada uno de ellos. ¿Por qué hacer publicidad en redes sociales? Entonces vamos a dar los siguientes elementos, los siguientes datos. Esto es un estudio que publica We Are Social and Hootsuite. Es un estudio en todo el mundo, de todos los países del mundo, pues sacan este estudio. Este es un estudio a enero del 2020 sobre datos del 2019. Entonces vemos que en Colombia el total de usuarios activos en redes sociales es de 35 millones. Y esto equivale a alrededor de un 69% de la población, y vemos pues que hay una variación del 11%, es decir, llegaron 3.4 millones de usuarios nuevos, ¿cierto? Y vemos que la mayoría, el 98%, acceden a redes sociales a través del móvil. Esto es muy importante pues tenerlo presente. Entonces ya vemos la importancia de desarrollar estrategias publicitarias en este entorno, ¿cierto? Estos datos me parece que son muy dicientes y por eso pues he decidido compartírselos. Aquí vemos cómo se distribuye la audiencia de la publicidad en Social Media Advertising Audience Profile. Entonces vemos cómo se distribuye la edad, ¿cierto? Vemos que entre los 18 y los 34 años es el grupo etario en el que más publicidad acceden a redes sociales, ¿cierto? Entonces, si este es nuestro público objetivo, personas que están dentro de este grupo de edad, vemos que es un medio que encaja perfectamente. Pero ya vemos que, por ejemplo, de los 55 años en adelante, pues no es tan útil, ¿cierto? Entonces es muy importante también conocer todo este tipo de datos y de informes que nos permiten profundizar en el uso de las redes sociales. Entonces, por acá, por ejemplo, acá vemos cuáles son las plataformas más usadas. Tenemos en primer lugar YouTube con un 98%, luego tenemos a Facebook con un 95%, luego tenemos WhatsApp con un 90%, luego está Instagram con un 77%. Entonces ahí tenemos que empezar a mirar, bueno, cuáles son las redes más usadas y cuáles son las redes más usadas por la audiencia a la cual yo quiero llegar. Entonces vemos pues que a pesar de que para ciertas personas Facebook, digamos, ya hoy en día no es tan relevante, vemos que en cambio en el panorama general es una de las plataformas más usadas, no solamente en Colombia, sino alrededor de todo el mundo. Y por eso he decidido enfocarme principalmente o presentarles principalmente estos datos sobre Facebook, y Facebook accediendo desde el móvil, ¿cierto? Vemos que la cantidad de personas, o el porcentaje mejor de personas que acceden a Facebook usando su teléfono móvil, es del 97.8%. El porcentaje de personas que lo hacen a través del computador es del 2.2%. El porcentaje de personas que lo hacen en ambos es del 19.1%,
y las personas que acceden a Facebook solamente con el móvil es del 78%. Entonces, bueno, no solamente es pensar en la plataforma en la que yo tengo que publicar o en la que tengo que hacer mis ads, mis avisos publicitarios, sino que también hay que pensar entonces, bueno, esa plataforma en qué se va a ver, en el computador o en el celular. Incluso si ustedes se dan cuenta de la última actualización que sacó Facebook en su versión web, en el computador, pues vemos que incluso ya la disposición de la información es muy similar a la del móvil. Entonces vemos que todo está pues ya desplegado como a este formato y a este aparato. Ventajas. Vamos a hablar entonces de algunas de las ventajas que tiene realizar la publicidad en redes sociales. Son varias. La primera es que permite incrementar rápidamente la visibilidad. Eso es muy importante. Ya hemos visto que generar tráfico orgánico es complejo, es algo que toma tiempo, es algo que puede demorar y a veces las marcas, las empresas necesitan estrategias puntuales, necesitan desarrollar productos, necesitan promocionar cosas muy específicas y necesitamos que sea rápido para que pues el retorno o la inversión pues se vea reflejada, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí los anuncios emergen como un camino eficiente para lograr ese objetivo. Lo otro es llegar a una audiencia potencial. Pues vemos que en las redes sociales hay una gran cantidad de personas, ¿cierto? En todo el mundo, en todo el país y en todo el mundo. Entonces tenemos la posibilidad de llegar a muchas audiencias y eso también vale la pena destacarlo. Y con esto pues viene el tema de la segmentación, ¿cierto? Que ahora, no solamente es que hay gran cantidad de personas, sino que yo no le tengo que llegar a todas, sino que yo puedo elegir el público específico al cual yo quiero que mi publicidad le llegue. Entonces los puedo dividir por demografía, entonces ahí está la edad, el sexo, ¿cierto? También puede ser la ubicación, por el lugar donde viven. Hay mucha información de los usuarios, ya lo hemos visto en documentales, ¿cierto? Donde vemos cómo estas páginas captan una cantidad de data de nuestro comportamiento en línea y a través de eso perfilan nuestros comportamientos, nuestros intereses y pues con esto precisamente se lo venden a las agencias o a estas plataformas que son como intermediarios y pues ahí ya, pues ya se produce todo este mundo de la publicidad en línea. Es un modelo rentable porque digamos que nos permite llegar como a esos usuarios que queremos, entonces no hay inversiones malgastadas y en muchos casos pues se paga por la cantidad de clics que se le dio al anuncio, ¿cierto? O sea, tú pagas por la cantidad de usuarios que le dieron clic a tu anuncio. Entonces digamos que de una u otra manera es un modelo rentable, ¿cierto? Es un modelo que se puede empezar con muy poca inversión. Y este es el siguiente punto, la siguiente ventaja, que hay un gran control del presupuesto. Yo puedo ser una empresa pequeña, una pyme o una mediana empresa con un corto presupuesto que apenas va a empezar en este campo, ¿cierto? Pero al mismo tiempo puede ser una gran corporación que va a invertir una cantidad de dinero. Entonces, digamos que no es, por ejemplo, como en la televisión, que hay unos precios estándares que por lo general son muy costosos, que por lo general son para las grandes empresas, o lo mismo pasa, por ejemplo, en radio, o lo mismo pasa en la prensa escrita. No, aquí hay accesibilidad total con pequeños montos de inversión. Y por último, está la facilidad de analíticas detalladas. Cada página tiene su propia forma de presentar los datos, ¿cierto? Entonces esto pues nos permite hacer análisis y nos permite tomar decisiones rápidamente y de forma muy detallada. Y lo mejor, y bueno, de esto voy a hablar más adelante, es que todo es muy intuitivo, el manejo de estas plataformas es muy intuitivo, entonces digamos, lo importante es conocer todo desde la estrategia, lo que les mencionaba al principio, ¿cierto? Es decir, cuál es mi estrategia digital, no solamente en redes sociales, ¿cierto? Es cuál es mi estrategia digital y a partir de ahí empiezo a desarrollar un conjunto de acciones que ya desde lo técnico pues son más fáciles de ejecutar, pero por eso es importante que nosotros entendamos muy bien la parte estratégica. Entonces, teniendo presente todo esto, ¿por dónde empezamos? Lo primero, tenemos que preguntarnos cuál es la estrategia en redes de la empresa o de nuestra marca. Y es lo que les mencionaba, ¿cierto? Primero, tenemos redes sociales, ¿cierto? La publicidad nos va a ayudar a cumplir esas estrategias que tenemos en redes. Entonces nos tenemos que empezar a hacer todas esas preguntas para ver si la publicidad sí es el camino que deberíamos seguir.
Después de esto está plantear los objetivos de la campaña publicitaria. Eso es muy importante porque es lo primero que te va a preguntar la plataforma cuando decidas contratarla. Entonces, cuando tú entras a Facebook y le dices, Facebook, mira, quiero contratar un anuncio contigo, entonces él te va a preguntar, bueno, dime cuál es tu objetivo y tú tienes que seleccionar de un conjunto de objetivos qué es lo que quieres lograr y a partir de ahí pues vendrán los siguientes pasos. Y pues hay varios tipos de objetivos que son muy importantes tenerlos en cuenta. El primero es el de reconocimiento, entonces por ejemplo ahí está la interacción con la publicación, los me gusta que tiene la página, la difusión local o la notoriedad que tiene un determinado sitio. También está el de prestigio, que tiene que ver con los clics que tiene el sitio web, con las descargas de aplicaciones, que vemos pues que hay anuncios que se enfocan precisamente en esto, o en las reproducciones de video o en la generación de clientes potenciales. Y por último están los de conversión, pues que precisamente tienen que ver con la conversión en el sitio web, con la interacción, por ejemplo, con una aplicación, con las solicitudes de oferta o con las ventas por catálogo o por visitas al negocio, ¿cierto? Entonces ver cómo esa publicidad pues es capaz de transformarse en una acción real para generar ingresos a la campaña. Es muy importante que los objetivos sean alcanzables y medibles, ¿cierto? Trazar un camino y decir, bueno, esto es lo que quiero alcanzar, hasta este punto quiero llegar y que obviamente pues todo de verdad sea real, que es lo más importante. Después de esto viene la segmentación del público objetivo. Como ya lo mencionaba anteriormente, esta es una de las grandes posibilidades que tienen las redes sociales y por eso hay que saberla manejar, saberla utilizar y saberla aprovechar, ¿cierto? Para exprimirla, por decirlo de alguna manera. Entonces, tenemos tres tipos de públicos. Tenemos el público principal, ¿cierto? En el que podemos configurar manualmente por, no sé, información demográfica, por gustos, por intereses, como ya lo mencioné anteriormente. Tenemos los personalizados, en la cual quizás yo quiero llegar es a los que ya a los públicos que ya tengo, pero quiero que interactúen con contenido específico, cierto. Por ejemplo, yo voy a lanzar un producto, entonces bueno, quiero que ese público interactúe con ese producto en específico. Y también están los públicos similares, que quiere decir que yo le digo, bueno, estos son los públicos que a mí me siguen, estos son mis clientes, entonces yo quiero que me sigan clientes parecidos o usuarios parecidos a los que ya tengo, ¿cierto? Entonces ahí está públicos similares. Elegir una red social, ese aspecto es fundamental, ¿cierto? Es fundamental porque, bueno, ya lo vimos anteriormente, hay unos datos específicos, hay una información específica por cada red social, entonces nosotros tenemos que empezar a valorar según nuestro objetivo, según el público al que queremos llegar, según en lo que nos queremos mover, según el tipo de aspecto de la empresa que vamos a promocionar. Entonces vamos a elegir una red social y cada red social funciona completamente diferente, tiene unas características diferentes, llega a un público diferente, llegan formatos diferentes y esto es lo que vamos a ver a continuación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vemos a Facebook, eh, pueden escanear este código QR y van a abrir precisamente una página de Facebook en la que explican uno a uno estos formatos que yo simplemente les voy a mencionar en esta exposición, pero que ya ustedes pueden explorar para ver de qué se tratan, ¿cierto? Entonces en Facebook tenemos foto, tenemos video, tenemos historias, tenemos Facebook Messenger, que también es una fuente, un aspecto de publicidad, tenemos secuencia, tenemos presentación, tenemos colección, tenemos anuncios que se pueden reproducir y tenemos experiencias instantáneas, que esto es lo que antes se llamaba Canva, ¿cierto? Entonces lo que antes se llamaba Canva, pues ahora se llama experiencia instantánea, entonces es que en el móvil, pues tú vas bajando y tienes la oportunidad de abrir sin que te abra como un sitio web extra, sino que es dentro del mismo Facebook, pero en un formato, una disposición de la información de forma diferente, ¿cierto? Entonces vemos que Facebook ofrece una cantidad de formatos e incluso hay que saber, según lo que yo quiero mostrar, qué formato elegir. Y para eso también más adelante les voy a dejar en el Simbaloo un link de un blog de HotSuite, que es la que hace estos informes que mencioné anteriormente, y ahí explican según qué contenido quiero crear, pues qué anuncio o qué formato debo elegir. Eso es bastante importante. Ahora hablemos de Instagram. Instagram, entonces tenemos historias, tenemos foto, tenemos secuencia, tenemos colección y tenemos video, ¿cierto? Entonces si escanean el código QR, también podrán ver cada uno de estos puntos ya pues explicados y podrán incluso verlos de forma visual. Igual pues muchos de ustedes pues están
relacionados con este tipo de contenidos porque pues son los que nos aparecen habitualmente en cada una de estas redes sociales. Y también está Twitter. Twitter, digamos, no tiene tantas posibilidades como los otros, entonces tú puedes promocionar un tweet o puede ser una tweet card que por lo general lleva un sitio web que también pues se ve mucho en esta plataforma, y también tenemos videos, también se pueden promocionar videos, o incluso esta tweet card pues también puede ser para descargar una aplicación. Entonces vemos que también hay diferentes posibilidades, pero claro, todo depende de qué es lo que queremos presentar y a qué público le queremos llegar, y pues cuál es nuestro objetivo, que es lo más importante en todo esto. También pueden escanear el código QR para expandir más sobre este aspecto de Twitter. Ahora miremos YouTube. Como les dije pues antes, íbamos a mirar algo de publicidad en video. Si bien pues YouTube no tiene múltiples formatos, sino que solamente tiene uno, que es a través del video, lo que sí permite esta aplicación es mirar diferentes plataformas o enlazarte con diferentes plataformas para que desarrolles tu video en caso de no tener uno, ¿cierto? Entonces digamos que facilita para muchas empresas que de pronto no tienen la capacidad para realizar videos. Es muy importante tener esto en cuenta. Entonces, si escanean el código QR, pues podrán profundizar más acerca de los aspectos publicitarios que están en YouTube. Entonces, después de haber elegido la red social y pues teniendo en cuenta que cada red social tiene eh, un, cada red social tiene una interfaz diferente, pero básicamente funcionan todos igual, empezando porque Facebook e Instagram hacen parte de la misma empresa, pues digamos, lo más importante es conocer todo este tipo de aspectos que van más allá de cómo funciona cada plataforma. Y por eso voy a mencionar el tema del presupuesto. La ventaja de las redes sociales es que se puede asignar presupuesto por día. Bueno, este día me voy a gastar esta cantidad de dinero, este día en el que usualmente hay más tráfico me voy a gastar esta, o este día que es el día pues que se va a lanzar un producto, entonces voy a invertir más cantidad de dinero, ¿cierto? Entonces, esto es lo interesante. Y aquí hay que hacer una pregunta, y es cuánto estoy dispuesto a invertir, ¿cierto? ¿Cuánto estoy dispuesto a invertir en mi producto? Y entonces ya empezar a distribuir por días, por semanas, por tipos de anuncios o incluso por red. Puede ser que sea necesario hacer un anuncio en YouTube, hacer un anuncio en Instagram, hacer un anuncio en Facebook, hacer un anuncio en Twitter. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta, en dónde vamos a distribuir nuestro dinero. Y finalmente, pues analizar los resultados que tenemos de la publicidad. Esta es la ventaja de las redes sociales, que podemos analizar todo en tiempo real y podemos mirar si está dando resultados o no y hacia dónde tenemos que movernos para que la campaña pues se desarrolle de la mejor manera posible. Entonces hay que estar muy pendientes. Cada red tiene sus propias métricas o su propia manera de presentar estos análisis, pero hay que tenerlos en cuenta. Ya pues en exposiciones anteriores se ha mencionado este tema, entonces no voy a profundizar mucho en él. Algunos consejos finales. Lo primero es revisar publicaciones potenciales. Normalmente cuando se va a comenzar una estrategia publicitaria en redes sociales es porque ya tienes una red social, porque ya la has trabajado, porque ya has, digamos, intentado un crecimiento orgánico. Entonces, en este sentido, podemos revisar qué publicaciones han tenido mayor impacto, cuáles han tenido más reacciones, más impresiones, más me gustas, más compartidos, y esas eventualmente se pueden convertir en esas publicaciones que nos pueden servir para la publicidad en redes sociales. Lo segundo es probar las campañas publicitarias. Como decía anteriormente, la ventaja que ofrecen las redes sociales es que puedes asignar una pequeña cantidad de dinero por días, no por largos periodos de tiempo. Entonces se puede probar una campaña, una un día, otro día, esta pieza, esta otra pieza, a ver cuál genera más, y dejar el grueso económico, la mayor cantidad de dinero para ya la campaña oficial, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Entonces, después de haber probado, después de haber ensayado, después de haber medido en tiempo real, podemos definir, bueno, esta es la estrategia que más nos va a servir para lo que nosotros queremos. Y por último, pagar por lo que necesitas, es decir, bueno, yo que necesito impresiones, interacciones, ¿cierto? Entonces es muy importante tener esto en cuenta para saber por qué estamos pagando. Por último, les quiero contar cómo fue que pagué por esta exposición. Así, con publicidad. Al hacer esta exposición y al buscar la información que necesitaba para desarrollar y para planear pues todo esto, eventualmente me llegó esta publicidad, y así es como funciona este mundo en las redes sociales. Ya conocemos las ventajas, ¿cierto? Ya conocemos las desventajas que hay del otro lado,
Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta para nuestro ejercicio profesional como comunicadores sociales y periodistas. Aquí les dejo mi Simbalú, ahí pueden encontrar toda la bibliografía con la que se desarrolló este trabajo, ¿cierto? Ahí pueden encontrar el informe de, de Internet, porque el informe no es solamente de redes sociales, sino de Internet en Colombia. Pueden encontrar algunas páginas, algunos libros que utilicé. También pueden encontrar las diferentes páginas de las plataformas para que entren y vean cómo funciona, ¿cierto? Porque cada una pues tiene una interfaz diferente, pero digamos todas funcionan relativamente igual y eso ya depende de cada una. Y por último, aquí está el artículo sobre publicidad política en redes sociales, por si alguno de ustedes, pues obviamente quiere profundizar más en este aspecto que no toqué hoy, no toqué en esta exposición, pero pues acá en este artículo pueden desarrollar. Y finalmente, todas las imágenes que mostré, pues fueron tomadas bajo la licencia Creative Commons de bancos de imágenes en línea. Muchísimas gracias por su atención y espero que tengan un feliz resto de día.